Hermano Jaime va a dar la primera oración. Oremos. Señor Todopoderoso, te damos muchas gracias por todas tus bendiciones, por tu protección, tu amor, pero especialmente por este momento que nos das. Te damos muchísimas gracias, Señor, por tener ese gran privilegio de estar estudiando hoy junto al hermano José. Bendícelo con sabiduría para que todo lo que él diga sean palabras tuyas, Señor. Todo sea fácil y todo lo podamos poner en práctica. Te lo agradecemos siempre en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, hermanos, vamos a continuar el estudio que traemos todos los miércoles sobre la carta a los romanos. Y pues damos gracias a todos por su atención y vamos a introducirnos en el tema de esta noche, que es otro ejemplo. Pablo va a usar para que quede bien claro que pues la ley tiene un propósito, pero el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo pues es lo que puede unir al hombre, al ser humano, con Dios. A través de la ley vamos a ver esta noche que es no se puede lograr eso. Entonces, perdón, a manera de repaso, ya hemos visto cómo Pablo ha ido atacando, ¿verdad? Este problema de la ley y la gracia y el evangelio. Entonces, ya vimos cómo Pablo decreta, ¿verdad?, que todos estamos destituidos de la gracia de Dios, a ambos gentiles y judíos. Y entonces voy a leer este pasaje que es tan interesante. Romanos capítulo 21, 25 dice... Romanos capítulo 3, versículos 21 al 25 dice, pero ahora, noten eso, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia. Justificados gratuitamente por su gracia, o sea, perdonados, aceptados ante Dios. Dice, mediante la redención que es en la fe de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, que la única solución a esto del pecado es que Dios perdonara todos nuestros pecados. Entonces, en el versículo 31 del mismo capítulo 3, Pablo dice, luego, por la fe invalidamos la ley. Dice, de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. ¿Qué quiere decir eso? Y eso ya lo explicamos, confirmar la ley. Muchos lo han entendido, que tenemos que obedecer la ley para pues, estar bien con Dios, esto y lo otro. No, en realidad lo que quiere decir Pablo es que confirmamos lo que la ley puede hacer. Y lo único que puede hacer la ley es declararnos incompetentes pecadores. Y en eso hace un buen trabajo. Por eso él dice, la confirmamos, porque ese fue el propósito, como en Gálatas dice, que la ley, el fin de la ley es Cristo, ¿verdad? Entonces, vimos el ejemplo de Abraham, el ejemplo de Abraham, y en el capítulo 5 vimos el resultado de aplicar la justicia de Dios en nosotros, es lo que el capítulo 5 llama la justificación. Entonces, en el capítulo 6, que fue de Romanos, que fue el que estudiamos la semana pasada, Pablo, o sea, esto es un problema que parece como que era tan arraigado en los judíos, como que yo, si hubiese escrito Romanos, hubiese dedicado un capítulo nada más a la ley y ya, o sea, con un capítulo bastaba, ¿no? Bueno, pues Pablo va a seguir hasta el capítulo 12. O sea, tratando lo mismo, solamente usó el bautismo, el ejemplo de Abraham, el bautismo. Ahora va a usar, en el capítulo 7, va a usar el matrimonio. En el capítulo 8 introduce entonces la vida espiritual bajo el Espíritu Santo. Y por ahí
sigue hasta el capítulo, hasta el versículo, al capítulo 11. Entonces, fíjese que esto no era un problema nuevo. Si nosotros vamos al capítulo 15 de Hechos, este problema se supone que se resolvió bien claro. O sea, hubo un sínodo, un concilio, una asamblea en Jerusalén. Se reunieron todos los apóstoles y de otros lugares para tratar este problema de que con los judíos tienen que, perdón, los gentiles vienen Dios los añade al reino. Bueno, ¿qué tienen que ellos guardar de la ley? Y fíjense en el capítulo 15, el primer versículo dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces la cosa era seria, ¿no? Y había esa división. Entonces el apóstol Pedro se levantó y dijo: hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, o sea, judíos y gentiles, purificando por la fe sus corazones. Versículo 10 dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, por la ley dice que no se puede justificar nadie, no pueden llegar a estar bien delante de Dios. Entonces, el versículo 11 dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual manera que ellos. Por la gracia del Señor Jesús. Entonces, en el capítulo, o sea, en el mismo capítulo 15 de Hechos, en el versículo 23, ya ellos concluyen, hacen un comunicado y el versículo 23 dice: y dice, los apóstoles, los ancianos, los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía. Y así sigue, ¿verdad? Explicando, introduciendo el tema. Y entonces, el versículo 28 dice: pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y mire, lo único que le exigieron a los que iban a entrar al reino de parte de los judíos, dentro de los judíos, era que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Si os guardáis de estas cosas, bien hacéis, pasadlo bien. Y eso se supone que hubiese resuelto el problema ahí, ¿verdad? Porque fue un sínodo entre los apóstoles y de otras iglesias gentiles, y esa fue la conclusión. Nada más, apártense de los ídolos, del ahogado, de la sangre, de comer sangre, de la fornicación. Eso era todo. No le dijo: guarden el sábado, no guarden la fiesta, hagan sacrificios, nada, no le dijo más. Con eso, manténgase firmes y su fe firme en Jesucristo. Entonces, fíjese que en el capítulo 6 que vimos la semana pasada, ¿verdad? En el versículo 11, 6:11 dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, como vimos la semana pasada, él usa el bautismo porque él dice: bueno, ¿qué sucedió cuando nos bautizamos? Él quiere cerrar, como quien dice, el argumento ya. Mire, vamos a ver qué fue, vamos a pensar, vamos a analizar qué sucedió en el bautismo. Pues en el bautismo nosotros participamos de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así como Jesucristo bajó, subió, también nosotros bajamos, subimos en el agua. Entonces, él dice, ¿qué sucedió ahí? Nosotros nos unimos con Cristo. Es decir, nosotros participamos, así como con los domingos, como cuando uno agarra el pan, lo parte, lo come, estamos teniendo comunión con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aunque se debe hacer, pues, con mucha fe, y se debe hacer así, ¿verdad? Pensando que nos estamos uniendo al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el bautismo sucedió lo mismo. Si estamos unidos a Jesucristo, dos cosas van a suceder. Vamos a morir al pecado y también a la ley. Al pecado y a la ley. Y ese es el argumento del capítulo 6. Pero parece que eso no fue suficiente.
Parece que eso como quien dice todavía, pero Pablo, pero mira esto y lo otro. Y entonces dice, bueno, pues le voy a dar otro ejemplo más. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. La analogía, ¿verdad?, del matrimonio. Y vamos a leerlo, lo leo haciendo algunos comentarios. Dice, capítulo 7, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Hablo con los que conocen de leyes, o sea, con ellos mismos, ¿no? Y quizás se está refiriendo a que Roma también, pues era, vamos a decir, la ley de Roma, ¿verdad? Dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. La mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la unía a su marido. Así que, si en vida del marido se une a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Entonces, él sigue con la ilación de lo del bautismo. En el bautismo nosotros morimos, pero para librarnos de la muerte, del pecado, de la ley, para ser de Cristo. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas, estimuladas por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. Es decir, libres para no pecar, ¿no? Por haber muerto para aquella a la que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. O sea, ¿cuál es la diferencia aquí? Uno es de vida y el otro simplemente es como que estamos tratando de hacerla, estamos tratando de ser buenos. La ley nos está señalando y más adelante eso es lo que hace la ley. Vamos a ver bien claro eso. Entonces, ahora, fíjese, no es suficiente todavía. Ahora se pone él de ejemplo, Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Es decir, no culpemos a la ley. ¿Ok? No culpemos a la ley. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces, es que así funciona el ser humano. Así es la carne. Lo que es prohibido es lo que vamos a desear. Ese es como que el estímulo para pecar, que lo prohíban. O sea, sí, hermano. En otras palabras, la ley no es pecado. El pecado es transgredir y pasar esa ley, que no se debe hacer. O sea, se acaba de decir con otras palabras. Exacto. A lo último, hermano, aquí él va a concluir. El problema soy yo. Claro. El pecado. Entonces, por eso él concluye, dice, miserable de mí, ¿qué voy a hacer? Pero ya mismito vamos para allá. Dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Fíjese, eso está interesante porque él como judío se supone que él vivía. Y Pablo dice que es celoso de la ley. Entonces él dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Es decir, que él mismo está diciendo, mire, yo soy igual que ustedes, pretendemos que estamos cumpliendo la ley, pero como le dijo Jesús a los fariseos, le dijo que se pasaban así tratando de hacer un prosélito y lo hacían más hijos del infierno que del cielo, ¿verdad? Entonces yo sin la ley viví en un tiempo, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es decir, cuando él se dio cuenta y dice, y morí, se dio cuenta que era un pecador. ¿Verdad? Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por él me mató.
sea, hasta que una acción no se declara mala, pues no es mala. ¿Ves? O sea, si tomar cerveza no es malo, pues la gente toma igual. Pero si la prohíben, entonces es mala y la gente... ¿Qué es lo que pasa, verdad? Sí, Cuando con la prohibición, ¿verdad? Entonces como que agarran más fuerza, ¿no? Entonces pecan más, ¿no? Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, la ley no es el problema. Lo que él está tratando de probar y él va a concluir que es otra cosa, que somos nosotros, pero la ley no es mala. ¿Okay? Entonces, lo que es bueno vino a ser muerte para mí de ninguna manera. Más bien, el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el pecado, por medio del mandamiento, llegara a ser extremadamente pecaminoso. Es decir, la ley, lo que al señalar el pecado y al yo, como dice, desafiar a la ley, me vuelvo más pecador, quiero más. Pero entonces, cuando él llega al capítulo 8, ya va a decir que el problema directamente es la carne, es decir, el deseo carnal, porque a los Gálatas le dijo, no alimentéis los deseos de la carne. ¿Verdad? Entonces, sabemos que la ley es espiritual, seguro que sí, ¿verdad? Pero yo soy carnal vendido al pecado. Ahí está el problema. Ahí está. Y ahí ahora va esclareciéndose esto, ¿verdad? Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal vendido al pecado. ¿Por qué la ley es espiritual? Porque la ley son mandamientos de Dios. Adorar a Dios, ¿verdad? Honrar a Dios, no blasfemar contra Dios, todo eso, ¿verdad? Dice, lo que hago no lo entiendo. Fíjese. Pues no hago lo que quiero, sino que lo que detesto, eso hago. Ese es el problema, que a veces tenemos buenas intenciones, pero la carne no nos deja hacer lo que es bueno, sino que hacemos que lo malo. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Por qué la ley es buena? Porque sigue siendo espiritual la ley, pero yo sigo siendo pecado. Es decir, la ley me quiere llevar, pero yo no, entonces la ley es como, ok, la ley es santa, es buena, yo soy el problema, ¿verdad? De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí, que es lo que me impulsa a mí hacia hacer lo malo. Y ese problema lo tenemos todos, diferentes en cada uno, ¿verdad? Porque en una persona puede ser la bebida, el otro puede ser jugar al azar, ¿verdad? El deporte y así diferente, ¿verdad? En cada uno. Dice, versículo 18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien. Porque el querer porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Mire qué interesante. Es decir, en nosotros dice, el querer el bien, o sea, yo quiero agradar a Dios, pero no lo intento. Y si lo intento, como que siempre va a haber una excusa, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando uno está tratando de enseñar a alguien? Sí me gusta, sí voy a ir y por ahí sigue, pero él dice que quiere, pero no lo hace. Para el maestro Botón, ¿usted cree en Dios? Sí. ¿Usted ama a Dios? Sí. Todo es sí, sí. ¿Verdad? Ahí se queda. Sí. Entonces, pero también pasa con nosotros. No, seguro. Todo el tiempo. Sí. Queremos hacer cosas buenas. Exacto. Es que lo que pasa es que las cosas malas de la carne se hacen más rápido. Porque enojarse, no, eso es menos de un segundo, ¿no? ¿Entiendes? Las cosas malas siempre se hacen más rápido. Porque quien está impulsando es el pecado, como dice Pablo, el pecado que está en uno, la carne. Los pensamientos son muy rápidos. Muy rápido, exacto. Pero si decimos voy a hacer mejor, voy a agradar a Dios, voy a leer la Biblia, todo eso se queda en el papel. Todo eso se queda en el papel. Entonces, el versículo 19. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Wow. Eso está bueno, no hago. Léalo este hermano ahí. Disfrútelo, hermano. A ver. El 19. Ya, momentito. 19. Ajá. 16, 18, 19. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. Ahí está. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Wow.
El 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Wow. Okay. Más todavía. Si nosotros somos sinceros, porque hay gente que no, yo sirvo a Dios. No, yo esto y lo otro con Dios, no, pero si de veras somos sinceros, hablamos entonces como Pablo. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Ese se aprovecha con la carne. Es como, por ejemplo, hay ciertas las bacterias, los virus, tienen su entorno donde ellos pueden progresar. ¿Entiendes? Ciertas bacterias que en la humedad se duplican, ¿no? En la oscuridad. Y la oscuridad, los hongos, por ejemplo, los hongos en la oscuridad, mayormente. Entonces, exacto. Y ahí empieza, ¿verdad? Si los quita de ese entorno, se mueren, ¿no? Sí. Entonces, el pecado encuentra el entorno, el lugar apropiado, la carne. La carne, pues, oscuridad también, ¿verdad? La carne, ¿verdad? Es como alguien decía una vez que los lugares de vicio siempre están oscuros. A poca luz, lugares de baile, lugares de tomar, ¿no? Bares, todo eso. Siempre hay poca luz. ¿Entiendes? Hay poca luz. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Eso es como Pablo concluyendo ya. De todo lo que ha dicho, la conclusión es que el mal está en mí. No es la ley es buena, la ley es espiritual, la ley quiere que esto se haga o no se haga, pero yo determino acá, impulsado por la carne, lo que voy a hacer. Entonces el mal está en mí, dice Pablo. Pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Es decir, lo que quiere hacer, pero no lo puede hacer, ¿verdad? Y que me lleva cautivo a la ley del pecado. A la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, que a veces por eso es que hay mucha gente, y especialmente cuando están en problemas de drogas o lo que sea, que no pueden, ellos no pueden. Pues, y tratan, y prometen. Y si son alcohólicos, no, para dentro de un mes yo voy a dejar ya esto, porque ya me he dado cuenta y me he convencido de que no me conviene. Sigue igual, va a seguir igual, porque es que dentro hay un ser invadido, vamos a decirlo así, por ese impulso carnal, ¿verdad? Entonces, versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios doy por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Mire como dice esta versión, hermano. Dice, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo. En Jesucristo. Pero él, con ese, mire, los versículos 24 y 25, lo que prácticamente le está haciendo es introducir el capítulo 8. Porque él está desnudándose, vamos a decirlo así, sin ser, con una sinceridad, diciendo esto, yo sufro esto, quiero, no quiero, me hace, me obliga. Pero ahora lo que él va a hacer en el capítulo 8 es hablar de esa lucha. Espíritu versus carne. Ese es el capítulo. Lo más lindo ahí del 24 y el 25 es que el 24 es muy tajante. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y el 25 da la solución. Porque eso es un problema muy grave. Sí. Y dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Y hay que considerar que Pablo era un judío, de judío, como él decía, fariseo de fariseos. O sea, él aquí se está poniendo, mire, yo soy un fariseo, yo conozco la ley y todo eso, pero no me ha servido para nada. Soy un miserable, soy un pobre, estoy, como quien dice, en la calle, estoy tirado allí como un borracho, como un perro ahí tirado. ¿Entiendes? Ok, los hermanos de allá que están conectados en línea, ¿tienen algunos comentarios antes de analizar un poco esto? Ok, aquí estamos bien, ok.
La gente aquí comiendo, parece que tienen un banquete aquí. Ni atención me ponen. No, mentira. Están bien por acá. Bien, vamos a analizar otra vez un poquito más profundo. Ok. Fíjense que en este capítulo algunos argumentaban contra Pablo que podían seguir pecando porque ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia, ¿verdad? Entonces, él es como que le decía a Pablo, lo que tú dices no tiene sentido, ¿verdad? O sea, si no estamos bajo la ley, pues entonces podemos pecar. Pero mire, otra vez, la gracia, o sea, la ley y gracia, o ley y evangelio, la diferencia sencilla, la hemos discutido ya. Como dice en Levítico capítulo 18, versículo 5, dice, el hombre que haga estas cosas por ellas vivirá. O sea, en la ley usted está tratando de obedecer la ley para agradar, ¿ves? Agradar a Dios. En la gracia es al revés, es Dios el que ya ha preparado el camino, el que ya ha puso más bien a Jesucristo para perdonar todos nuestros pecados. O sea, es que es como el que está tratando de ahorrar dinero y apenas le da para ahorrar y mientras otro le dice, bueno, mira, empieza, pero aquí está con esto empieza. Aquí estamos como en inglés dicen el seed money o algo así. O sea, que una base, ¿no? Que le dan como para que empiece así. Con Dios, al bautizarnos, empezamos en cero. Como dice, aquí no ha pasado nada, tú eres nuevo. Para mí, tú eres como si te hubieses vuelto un bebé y yo te recibo así, como un bebé. Por eso es que dice que él da tanto el querer como el hacer. O sea, él nos ayuda a realizar. Oh, hermana, sí, si usted se refiere a un pasaje bien hermoso, ese pasaje en Filipenses, que Dios es el que, el pasaje dice, Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer. ¿Ves? Entonces, esa es la gracia, o sea, es lo que Dios hace para que nosotros, las herramientas, es como que usted trabaja y le dice, aquí tienes tu computadora, aquí tú tienes tu Wi-Fi directo, aquí tienes tu celular y los croissants y todo, ahí está, ¿entiendes? En otro te dice, vete a buscarlo, vete a comprarlo. O te dicen, o como a veces los trabajos de mecánica, traiga su caja de herramientas, ¿entiendes? O sea, es la diferencia, pero ellos no podían entender eso. Y me imagino que Pablo, cuando estaba persiguiendo a Jesucristo, él no lo entendía y pensaba que pues él estaba bien delante de Dios, ¿verdad? Por eso él dice en Colosenses o en Filipenses que dice en cuanto a la ley, dice, él decía que era casi perfecto, ¿verdad? Porque estaba obedeciendo. Pero aquí él dice, me he dado cuenta que no es así, que mientras Dios no me haya perdonado, y el Espíritu, y ahora va en el capítulo 8, va la labor, el trabajo del Espíritu Santo en nosotros, mientras no tengamos eso, no importa cuán buenos queramos ser, vamos a estar siempre como los fariseos decían y no hacían, y ellos creían que estaban bien delante de Dios. ¿Ok? Entonces, mire, el ejemplo de la ley, o sea, del matrimonio, es interesante, ¿verdad? Porque primero, él empieza, bueno, la mujer, fíjense, en aquel tiempo, la mujer no podía divorciarse. O sea, no podía divorciarse. En la ley de Moisés, la mujer no tenía ese derecho. La mujer, tenía que esperar a que se muriera el hombre, el marido. Pero ella no podía. Por eso cuando los discípulos vinieron a Jesucristo con la cuestión esta, le dijeron, bueno, en la ley de Moisés, el hombre le podía dar carta de divorcio, pero ella no tenía esa opción. O sea, que la única opción era que muriera. Entonces, el hombre, ¿verdad? Y así entonces quedaba libre, ¿verdad? Entonces, él está poniendo eso como, pues, a ver si entienden ahora. A ver si de veras, porque mire, lógico, mucha gente pensaría, y a veces este es el problema cuando se habla de gracia en la iglesia, que a veces dicen, bueno, sí, pero tenemos como que hacer algo.
¿entiende? Entonces, ese algo es lo que, entonces, es como le dijo Pablo a los Gálatas. Pablo le dijo a los Gálatas que por la ley no se podían justificar, que no podían llegar a ser justos, que Dios no los iba a recibir, sino por Jesucristo, por la gracia, ¿verdad? Y entonces, si quería, fíjese que Pablo se la pone bien difícil porque él decía, y si querían justificarse por la ley, dice que de la gracia caen. O sea, porque entonces ya es como, ok, sí, Dios me salva, pero yo voy a hacerlo. Desde que yo no transgreda la ley, yo estoy bien. Mentira que a la final la transgredo. Entonces, también hay otra cosa de que puede uno o alguna persona pensar, bueno, pero pues de hecho hay iglesias que piensan así, ¿verdad? Eso es lo que ustedes han oído de eso de salvo, siempre salvo, ¿no? O sea, que dice que no importa lo que pase, usted va a ser salvo, ¿verdad? Y eso se debate en Hebreos, ¿verdad? Porque en Hebreos dice que si los que una vez fueron iluminados, si recaen, o sea, recaer ahí no es que pecan un pecado por ahí, sino que rechazan a Jesucristo. Si abandonan a Jesucristo, dice que ya no queda otro sacrificio por ellos, ¿verdad? Entonces, en la gracia tampoco vamos a decir que podemos hacer lo que nosotros querramos. Al contrario, la idea es, como leímos por ahí un versículo, para producir frutos que glorifiquen a nuestro Dios. O sea que, perdón, la diferencia ahora es que nosotros todo lo que hagamos no va a ser para nuestra salvación, sino para glorificar a Dios. Para glorificar a Dios. Todo es demasiado, hermano. Del cielo a la tierra la diferencia. O sea, no es que usted va a tratar de ser bueno, es tratar de glorificar a Dios. Si nosotros vemos los hombres en el Antiguo, o sea, los siervos de Dios, hombres y mujeres, en el Antiguo Testamento, la mayoría fueron unos sinvergüenzas. David. Lo que hacían, o sea, el mismo Moisés, Salomón, ni se diga. O sea, dijimos, creo que a la introducción de esta carta dijimos que el único era los que se murieron, o sea, se los llevó Dios, ¿verdad? Antes de morir, y Josué. Y creo que alguien mencionó, alguien más. Bien, o sea, buenos ninguno. O sea, pero ¿por qué Dios siguió con ellos? ¿Por qué Dios no los destruyó? Pues porque ya Dios, o sea, había algo en ellos que los mantenía siguiéndole. Había, especialmente en David. En David había algo que él siempre se mantuvo cerca de él. Y lo adoraba siempre y le decía mi Dios todo el tiempo. Y Saúl nunca llamó mi Dios a Dios. Nunca. Y ahí está la diferencia, porque él lo desechó. O sea, si usted compara la vida de Saúl versus David, Saúl fue mejor que David. Vamos a decir, moralmente, fue mejor. Porque no mató tanta gente, no tuvo tantas mujeres. Y por guardar la ley, yo veo ahí que por guardar la ley, él quería ¿cómo llama? La mujer de este que él mandó a matar. Sí, no, eso fue horrible. Eurías. Sí. Mandó a matar a Eurías. Sí, para tapar el pecado. Le mandó un papel para que lo pusiera al frente de batalla en la punta para que lo mataran. Para que entonces ella quedara libre. Y entonces él cae. Así fue. Entonces, mire, ¿por qué Dios? Uno se pregunta, pero ¿por qué Dios lo salvó? ¿Por qué Dios lo salvó? Bueno, porque algo había en ellos que Dios miró que era bueno. Dice la y que Él los escogió. ¿Sí diga? La palabra de Dios que Él conoce nuestros corazones. La pureza de nuestro corazón, nuestros sentimientos. Y David tenía eso. David tenía un celo por Dios. Decía, mi Dios. Exacto. Y él tenía un celo siempre por Dios. De verdad. Y él siempre buscó a Dios en las buenas y en las malas. Nunca. Que a veces hay cristianos que cuando tienen un problema no van a la iglesia, o están 2 meses sin ir. Bueno, ¿por qué tienen un problema? Y cuando salgan de ese problema van a regresar. David nunca, aunque cuando David pecaba, hacía como los niños que usted les pega y en vez de salirse y irse
lo agarran de la falda del papá de la mamá, ¿entiendes? Y ese era David. Y eso es lo que Dios quiere. Dios no está esperando que nosotros seamos perfectos. No lo somos, no lo vamos a hacer. Siempre vamos a caer de alguna manera, pero Dios es como dijo Pablo, más adelante él va a decir en la carta, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y él está hablando ahí de que nosotros podemos caer, podemos, como dice, zarandear, el diablo nos puede zarandear, pero somos más que victoriosos en Cristo. Ok, entonces hemos muerto a la ley. Antes de convertirnos a Jesucristo, estábamos bajo la ley. Eso quiere decir que estábamos, ¿qué? Condenados. Estar bajo la ley quiere decir que estábamos condenados. Bajo la ley nos estaba señalando así, pecaste, el pecado ahí, ¿verdad? Entonces, ya en el capítulo 6, como vimos, Pablo dice en lo del bautismo que una vez unidos a Cristo, pues morimos a la ley y morimos al pecado. Entonces, podemos decir que la ley no murió. Los que morimos fuimos nosotros. La ley sigue siendo igual, ¿verdad? Entonces, en el versículo 6, el capítulo 6, versículo 11 dice, así también vosotros considerados muertos al pecado. Pues eso ya es una actitud. Nosotros debemos considerarnos muertos al pecado, es decir, sin intención de pecar. Eso es lo importante. Porque cuando ya la intención es cuando usted está buscando, y usted está buscando, ¿verdad? Entonces dice, pero vivos para Dios en Cristo, Señor nuestro. Ahora somos de Cristo y llevamos el fruto para Dios. Esa es la diferencia. Por eso es que en las cartas dice que todo lo que hagamos sea ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y todo lo que hay una expresión que dice, y todo lo que hagamos de hecho de palabra sea ¿para qué? Para la gloria y honra de Dios. Esa es la diferencia ahora bajo la gracia. Que no estamos tratando de obedecer para ser salvos. No, ya somos salvos. Ya ahora estamos adorando a Dios. Ahora estamos glorificando a Dios. Todo lo que hagamos. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, aun si damos un vaso de agua a alguien, eso va a glorificar a Dios, ¿verdad? Entonces, y hacerlo en el nombre de Dios. Exacto, en nombre de Dios, para Él, para la gloria. Su honra, Señor, exacto. Servirle al prójimo. Amén. Eso es el amor del prójimo, ese es el amor al prójimo. Ahí es donde se ve el amor al prójimo. Amén. Eso pienso yo a mi manera de pensar. Ok, bien, entonces hemos muerto a la ley y resucitado, ¿para qué? Para unirnos a Cristo. La ley no tiene dominio sobre nosotros. Miren el pasaje que dice en Romanos 8:4, dice, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjese que cuando le preguntaron a Jesús sobre la ley, él dijo, él lo resumió en cuántos mandamientos, en 2, ¿verdad? Amar a Dios y amar a tu prójimo. Ahí se cumple toda la ley. Bien. Entonces, así que hemos sido liberados de la ley. La ley no nos gobierna. Servimos a Dios mediante el amor que ha derramado en el Espíritu Santo en nuestros corazones y podemos obedecer con amor todo lo que agrada, obedecer con amor todo lo que agrada a Dios, incluyendo sus mandamientos. Es decir, miren, vamos, aquí un ejemplo. Los límites de velocidad. Vamos a decir, una persona puede decir, bueno, ok, es una zona escolar, son 40 millas por hora. Okay. Esa persona puede ir a 40 millas y puede golpear a alguien, ¿no? Si se descuida, si va texteando. Claro. Él puede argumentar que él iba bajo el límite, ¿no? Debajo, o sea, no por encima. No lo escucha. Ok, pero sobre el límite, exacto. Él puede decir, no, yo no iba sobre el límite. Estaba bien. Ahora, si una persona ve el rótulo que dice escuela, va a bajar la velocidad y va a mirar que no salga un niño, como muchas veces salen corriendo y sin mirar, como dice, a ambos lados. O un ciervito. O un animalito. Exacto, también, ¿verdad? Entonces, no nos interesa el mandamiento en ese momento. O sea, si obramos por amor, olvídense que sean 40 millas o 60 millas. Usted simplemente pone los frenos y reduce y pendiente que no venga un niño, porque los niños saben que ellos salen de la escuela o del camión y cruzan y no miran, simplemente como avispas salen así, ¿verdad? Así que
Esa es la diferencia, hermanos. Simplemente obedecer y otra, hacer para que agradar a la gente. Es como en las compañías hay gente que hacen lo mínimo. Lo mínimo. Como en los cereales que dice minimum allowance, o sea, lo mínimo requerido. 10 miligramos de esto diariamente. Bueno, ¿y por qué no comer más un poquito? Y debe obtener 10 miligramos de zinc o de potasio, de magnesio, pues darle un poquito más. Eso le están diciendo ahí el mínimo que usted debe tener diariamente. No nos conformemos al mínimo, vamos a hacer más. Y en los trabajos es así. Después, es como la gente piensa, hoy en día está de acuerdo a esto de que debemos ser todos iguales. Y equality, igualdad, equitativos. Yo le digo, bueno, si el hermano y yo, el hermano Cortés y yo trabajamos en el mismo lugar, hacemos todo lo mismo, la misma máquina, hay 2 máquinas, lo opera una, son las mismas máquinas. Entonces, ahora, si yo llego, se supone que lleguemos a las 8, si él llega a las 15 para las 8, si yo llego a 15 para las 8 o al revés, uno llega a 15 para las 8 y el otro llega puntuando ahí a las 8. Si el jefe dice, cuando el jefe dice, bueno, este sábado yo creo que vamos a tener que trabajar, pues porque hay necesidad, hay que cumplir con unas órdenes, y el hermano dice, yo estoy listo, y yo me quedo así como que se acabe la reunión. Después surge una plaza y le dice, esta plaza hemos nombrado al señor Cortés, ahora va a ser el supervisor. Y yo digo, pero mira, yo llevo más tiempo que él. Hacemos lo mismo. ¿Por qué no me la dieron a mí? Bueno, porque él obró con más entusiasmo, él obró con más amor que yo. Yo quise hacer lo mínimo. Y con mejor voluntad. Y más voluntad. Y más optimismo. Hay gente que hacen las cosas con mala voluntad, que usted como que le dice, mira, tráeme esa caja. Y que trabajan por lo que le pagan así. Exacto. Entonces, esa es la que ama la empresa que le está dando de comer. Sí, por eso. Que le está dando de comer, le está dando trabajo y le paga el salario y con eso cría a los hijos que mantiene vivo. Exacto. Pero es que todo lo que no proviene del amor no sirve. Exacto. Y hay otro versículo que dice, y lo que no proviene de la fe es pecado. O sea, las cosas hay que hacerlas con amor y con entusiasmo. Como dice Pablo en Colosenses, hay una versión que a mí me gusta, dice que sazonemos nuestras palabras con sal. Y eso quiere decir que usted cuando le piden un favor, cuando el jefe dice algo, póngale buena cara. Aunque él esté enojado, usted póngale buena cara. Bien. Porque como dice, nosotros no debemos también honrar a las autoridades por causa del Señor. Para que se den cuenta de que hay alguien por encima de ellos. ¿Okay? Entonces, esa es la idea y por eso Pablo da estos ejemplos de que la ley es buena, no es el problema somos nosotros. Después de la ley, después de la ley, bajo la gracia, en la gracia nosotros vamos a obrar no porque la ley lo dice. Por eso, fíjese, y el mejor ejemplo es el Sermón del Monte. El Señor Jesucristo, cuando él dijo, bueno, oísteis que no matarás, pero yo os digo que si odias a alguien, ya lo mataste. O sea, es que, mire, más adelante, bueno, en Jeremías, cuando él habla del nuevo pacto, él dice que las leyes iban a ser escritas ¿qué? En el corazón. Porque las que escribieron en la piedra las veían siempre ahí y ahí estaban y ahí las dejaron y no las hasta adoraron otros dioses. Entonces esa es la idea y en esta parte ya se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Nos quedan unos minutitos, pero esa es la idea de esto de Pablo en todavía insistir y ejemplo tras ejemplo para que esté claro, mire, es lo que está en su corazón. Como hay un dicho que dice dice que no basta con la intención, ¿verdad? Hay que accionar. Usted puede tener buenas intenciones, pero si no se mueve, ¿verdad? Si no hace realidad las cosas. Pero también hay que añadir, como decimos, sabor, sazonar las cosas con sal, como dijo Pablo, para que
agradar. Y de hecho, más adelante que los capítulos 12 al 16, esos están, pero preñados de cristianismo en acción. Entonces, en algunos hay una parte ahí que él dice que nosotros consideramos a los demás como superiores, como darle prioridad a los demás, porque siempre uno es primero yo, cuando me sirva yo, cuando pueda, cada hora te ayudo. Pero hay gente que, qué bonito cuando uno tiene un compañero que suelta lo que le está haciendo y le ayuda a usted. Eso, y así debemos ser, ¿verdad? Todo para la gloria y honra de Dios. No es porque la ley lo diga, es porque quiero agradar a Dios. Salga de corazón. Y porque también yo creo que ese es el verdadero amor al prójimo. No el amor carnal, sino el amor espiritual. El amor sacrificado, vamos a decirlo así. No, hablemos de lo espiritual y de lo carnal, que es lo que nos divide. Entonces, lo espiritual es lo que se hace sin ánimo de enamorar a alguien, digamos, exacto, agradarle a alguien, sino porque me nació en cierto momento, hicimos estos pasteles, le voy a llevar mañana a mi compañero de máquina, le voy a llevar 2 para que lo coma con el cafecito. Sí, amén. Y se le aparece allá con eso, ¿usted se pone bravo? Exacto. Si son para la mitad, dígame 4. Ok, hermanos, bueno, ya la otra parte ya casi la hemos discutido, y es que él analiza todo esto y llega a la conclusión: el pecado que mora en mí, la culpa la tengo yo, es que yo tengo el deseo pero nunca lo hago, ¿verdad? Y entonces él dice, y otra vez leemos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Y él da gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, gracias. ¿Tienen preguntas? ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, antes no se podían divorciar y ahora. No, ahora lo que es un relajo, hermano. Ahora no, seriamente. Ahora los matrimonios lo pero que... ella lo dice para los cristianos, no para la gente. No, sí, seguro. Sí. No, pero aún en la iglesia, hermano, sigue siendo un problema. No tan serio como en el mundo, pero sí. Sí, hay mucho, los divorcios es una cosa bien. O sea, no hay razón. Es que Dios, vamos a decir, es lo que Dios quiere, es la voluntad de Dios. Dios no quiere que haya, así como no haya muertes, o sea, Dios lo que quiere es que se haga feliz, ¿verdad? Porque mire, yo le voy a decir que, y esto lo leí una vez en un periódico, de una señora que ella decía, mira, yo llegó un punto en que mi matrimonio estaba frío, como el hielo, y ella dijo, bueno, yo me voy a quedar en este matrimonio, no siento nada por él. Pero ella se quedó, ella dijo, lo voy a hacer por mis hijos. Y se quedó con ese hombre, que no lo amaba, que no sentía intimidad por él, pero lo hizo. Bueno, pasó el tiempo y ella, como que ese tiempo de indiferencia, totalmente indiferentes los dos, llegaron como que a entenderse. Y ella cuenta ya como unos 20 años después, que dijo, fue la decisión mejor que yo hice, porque después se pudieron como quien dice entender de nuevo, sus hijos lograron hacer profesión, ¿verdad? Carreras, y como que pues se terminaron bien. Ahora, ese no es el caso en todos, porque a veces hay parejas que están en una situación difícil de violencia, de insultos, entonces como quien dice no va a funcionar. Pero la voluntad de Dios es que sean una sola carne y que pues que lleguen hasta el fin. Hermanos, comentarios. Se me durmieron. Todo muy bonito, José. Gracias. Sobre la pregunta. Alguien está hablando. Pipe, está hablando, díganos. Ok, hermano. ¿Tienen alguna pregunta? Ok. Bueno, pues nos despedimos entonces. ¿Quién nos despide? ¿Voluntario? Bueno, entonces el hermano Rafael aquí, ¿verdad? Pues vamos, aquí dicen, eligieron al hermano Rafael. No, voluntariado. Sí, lo obligamos. Está muy bien, voy a orar.
Preparemos nuestras mentes para hablar con Dios, porque la oración es el momento donde nos comunicamos con Dios en palabras y en pensamiento. De esa manera, oremos. Amadísimo Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre, santificado sea tu Espíritu Santo y tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el cual tú sacrificaste siendo parte de ti, al enviarlo a morir por nuestros pecados para poder limpiarnos del pecado. Porque como enseñaba José, la carne es la que nos induce al pecado, pero el Espíritu que viene de ti, que cuando nos formó del polvo de la tierra y sabemos que al polvo volveremos a ser, tú nos soplaste su Espíritu en nosotros, y esa es una chispa pequeñísima que tenemos parte de ti, y que no la respetamos, no la adoramos, no le damos la gloria que te mereces al estar con nosotros. Padre, te suplicamos que nos permita poder estar siempre, en cada momento de nuestra existencia, estar unidos a ti en espíritu y en verdad, para poder darte el honor y la gloria, con poder estar en pensamiento, en palabra y en hechos, haciendo lo que tú quieres que hagamos, que le agrada. Y también, Padre, queremos en este momento de oración y sabiendo que estamos comunicados en tu presencia, que por favor cuida de todos nuestros familiares y de nuestros hermanos en la fe, y de tantas personas que están enfermas, que tienen ese COVID que está diezmando la población, porque seguramente no confían suficientemente en ti. Yo no sé, no puedo juzgar porque tú eres el único juez verdadero, y no sé por qué suceden tantas cosas extrañas. Y también, Padre, quiero decirte que oramos ante ti por los matrimonios que hoy en día no se respetan, porque lo que sucede, Padre, es que no se acuerdan cuando le prometían no a la pareja, sino en su nombre, que iban a hacer esto y aquello, y que se amaban hasta que la muerte los separara, y eso después se les olvidó. Entonces, por esa mala costumbre que se ha cogido en la sociedad, te suplicamos, Padre, que nos ayude a que podamos mostrar de alguna manera, enseñar de la importancia de sacrificio que debemos tener en cada día de nuestras vidas, y en la unión de las parejas, que aprendamos a valorar que viene de ti todo y tú nos lo has dado, inclusive nuestros hijos y la descendencia nuestra, y amemos a todos los nuestros padres. Las familias deben amar a sus familias, y nosotros igualmente todos debemos amarte a ti, unidos en espíritu y en verdad. Y en el nombre de Cristo Jesús hablamos contigo en este momento, Padre, para decirte que te amamos mucho, que te damos todo honor y toda gloria ahora, y deseamos siempre estar dando por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.